Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos a un antiguo colaborador del programa que ya pasó por los micrófonos de la fábrica y que nos habló de los orígenes del universo, de agujeros negros, de la gravedad. Carlos Barceló. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Jorge. Gracias por invitarme una vez más aquí. Muy bien. En este caso no vamos a hablar de ciencia, pero a otro nivel, porque considero que el proyecto en el que estáis metidos lo considero súper interesante. Y explícanos, ¿es unos episodios, una serie? Sí, es una serie de divulgación científica, es una serie documental de divulgación científica que pues tiene una serie de episodios, entonces son 11 episodios y en ellos pues se va haciendo un retrato del cosmos, pero siempre en clave gravitatoria, es decir, es describir todos aquellos conceptos que están detrás de muchos comportamientos del universo, pero cuya esencia final es la gravitación. Entonces es un gran retrato de la gravitación. De ahí su título, Territorio Gravedad. Es como recorrer todo el territorio que puede ascribirse a la palabra gravedad. Preséntanos, porque yo he estado el vídeo de presentación de Territorio Gravedad, lo he estado mirando, de hecho ahora lo tengo aquí en el monitor, y fuera de micrófono me has comentado que recuerda un poco a Cosmos, ¿no?, de Carl Sagan. Sí, bueno, recuerda a Cosmos en el sentido simplemente de que es una serie de divulgación científica y centrada en el universo, ¿no? En ese sentido sí, pero ahí acaban las similitudes en el sentido de que el formato con el que contamos pues es bastante distinto al que utilizaba Carl Sagan en su época. Él pues tenía una narración. Dime. Yo lo que puedo observar en el contenido es que se mezcla mucho el arte también. Sí, de hecho es una de nuestras ideas centrales también, ¿no? Es un proyecto que intenta tener un carácter pues como más humanista, ¿no? En el sentido en que las ciencias no aparezcan de manera aislada, ¿no?, sino que sean pues una parte más de la aventura humana por conocer a todos los niveles. Y también en que la emoción juegue un papel, es decir, que no sea simplemente contar y transmitir información, ¿no? Es transmitir información, pero sobre todo también transmitir emoción. Y para eso, pues nuestra idea fue justamente eso, ¿no? Pues hacer un formato mixto en el que esas cosas estuvieran siempre mezcladas, ¿no? Y por tanto, pues hay desde ficciones hasta hay personajes, pero también hay entrevistas a investigadores, entonces y todo está mezclado de una manera en que muchas veces incluso no sabes, ¿no?, cuando una persona es un investigador en la vida real o es un personaje de ficción. Entonces todo eso está mezclado. ¿Quién forma parte del equipo? Bueno, el equipo lo componemos, al final pues se han ido añadiendo, hay dos personas, digamos, que somos los directores. Yo soy el director científico y después está Nacho Chueca, que es el director artístico. Entonces, el proyecto nace de nosotros dos y después, una vez que nosotros pues empezamos a ver cuáles son las necesidades de ese proyecto, pues empezamos a unir gente al proyecto, ¿no? Entonces ya, claro, una vez que empezamos a unir, pues contamos con más de 60 investigadores que han colaborado con la serie y después tenemos un equipo técnico y un equipo artístico, pues que al final pues pueden sumar, depende del momento, pues 15, 16 personas, ¿no?, que hacen su papel en diferentes momentos. No es que en todo momento estemos todos juntos, ¿no?, sino que dependiendo de las necesidades de rodaje o de las necesidades de cada momento, pues se van añadiendo, se va utilizando a unas personas u otras, ¿no? Pero sí, al final la aventura completa pues sí que involucra a bastante gente. ¿Y de dónde nace esta idea? Bueno, la idea surgió... yo he sido presidente de la Sociedad Española de Relatividad y Gravitación durante pues casi 6 años.
De hecho, hasta finales, hasta mediados del 19, del 2019. Entonces, cuando empecé en ese cargo, pues una de las ideas de esa sociedad, pues justamente, pues divulgar todo lo que se hace, ¿no?, en el mundo profesional sobre la gravitación. Entonces, pues en esa sociedad se aglutina, pues, gran parte de la gente que trabaja en temas de física de gravedad en España, también a veces también en Portugal y en algunos miembros de otros países. Pero lo importante es que hay unas actividades que esa sociedad hace de manera regular y que tienen mucha trayectoria, como un congreso, por ejemplo, que se organiza, un congreso internacional que se organiza todos los años, que se llama, en español se dice los Encuentros Relativistas Hispano-Portugueses. Y entonces, pues ahí es unos encuentros que se hacen justamente, pues, para reunir a toda la comunidad española, pero aprovechar para invitar a gente extranjera y, bueno, tienen tanta trayectoria, tienen más de 40 años de andadura y entonces ahora mismo, pues, son congresos internacionales de mucho prestigio, ¿no? Entonces hay una serie de actividades, ya te digo, que hace esa sociedad, ¿no? Pero cuando yo entré, pues pensé que era un buen momento. Coincidió que cuando empecé también se acercaba el año 2015, que iba a ser el homenaje, digamos, al centenario del nacimiento de la relatividad general de Einstein. Entonces, bueno, se juntaron esas circunstancias y yo pensé que era un buen momento para hacer algún proyecto divulgativo de tipo homenaje a esa época donde se dio ese vuelco a nuestra comprensión del universo, y que fuera algo que surgiera de esta comunidad, ¿no?, de la comunidad española, que tiene la bondad de que no somos muchísimos, pero creo que hay gente muy buena en España en estos temas, y no solo eso, es que son capaces de cubrir pues muy bien casi todas las temáticas importantes de la gravitación, de manera que, aprovechando de manera central la comunidad española, se podía hacer ese retrato, ¿no? Entonces, inicialmente yo pensé en una idea, pues, mucho menos ambiciosa de lo que al final ha sido el proyecto, ¿no? Yo pensé, pues, algo parecido a lo que al final ha sido, es decir, quería, pues, hacer un retrato de las diferentes líneas de investigación que están dentro del paraguas gravedad y, por tanto, hacer pequeñas entrevistas a investigadores de cada una de esas especialidades, ¿no?, para hacer, pues, hacer, pues, un canal o algo en el que pudieran colgarse esos pequeños vídeos, ¿no? Esa fue mi idea original, y para llevarla a cabo es cuando busqué a un realizador, a una productora que pudiera llevar a cabo esa parte audiovisual, ¿no? Y entonces es cuando conocí a esta persona, a Nacho Chueca, que le comenté el proyecto. A él le pareció una idea muy interesante, pero enseguida empezó a aportar sus propias ideas, ¿no? Y empezó a decir que él creía que eso se podía hacer de una manera con más ambición, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que eso, pues, fueron casi años de conversaciones entre nosotros, en el que él iba aportando unas cosas, yo sugería otras, y entonces fuimos, digamos, armando un proyecto que fue cada vez creciendo, ¿no? Y hasta que ya, pues, ya nos dispusimos, una vez que teníamos más o menos unas ideas más o menos empezando a estar claras, pues empezamos a una fase también que ha sido, quizás sea la parte más dura, que es la de conseguir financiación, ¿no?, para hacer un proyecto de este calado, ¿no? Siempre, ¿eh? Claro. Y entonces, bueno, en cuanto conseguimos una primera... Entonces, la financiación ha sido, pues, paulatina, digamos, porque es muy costoso conseguirla de una manera completa, ¿no? Entonces, conseguimos unos primeros paquetes de financiación de gente que se interesó en el proyecto y quiso apostar por él, y con esos primeros paquetes, pues, ya nos pusimos ya manos a la obra. Y empezamos a trabajar ya de manera más concreta. Es decir, ya empezamos a desarrollar guiones, a desarrollar la estructura de cada uno de esos capítulos y ya después a buscar a todo el personal técnico-artístico necesario para la elaboración de esos episodios. Y, bueno, así ha sido la tónica ya general de años, porque al final, pues, el proyecto más o menos ahora mismo es el 5.º año. Empezamos
lo que es la fase de trabajo ya intenso, antes había habido, pues lo que te digo, conversaciones 1000, pero lo que es el trabajo más intenso, pues empezó a principios del 2016. Y desde entonces, pues ha sufrido fases de, o sea, ha sido pues escribir, pedir financiación, después generar unos equipos de rodaje, hacer viajes, acudir a los diferentes sitios, porque claro, la serie intenta entrevistar a los investigadores en sus lugares, digamos, en los lugares donde ellos residen, donde ellos hacen su actividad, justamente por esa idea, digamos, de transmitir esa parte también de que los investigadores son gente real, de carne y hueso, que la gente conoce, se cruza con ellos en la panadería. Y entonces queríamos ver esa vida, ¿no? También, y aparte de esa entrevista, también el pálpito de las ciudades donde se desarrolla esa investigación, ¿no? Para al final hacer ese collage, ¿no? Y entonces, bueno, pues también empezaron a hacer viajes, empezaron a hacer rodajes y de nuevo, pues cuando el fuelle económico pues bajaba, pues seguíamos preproduciendo, haciendo las partes que requieren menos inyección de capital, y en cuanto volvíamos a tener capital, pues volvíamos a rodar, ¿no? Entonces ha sido un proyecto pues largo, pero bueno, también es que el resultado final es que es muy ambicioso porque al final estamos hablando de que en versión limpia estamos hablando casi de 500 minutos, digamos, de rodaje. O sea, equivale a casi 5 películas, ¿no? 5 largometrajes. Y de ahí la duración del proyecto, ¿no? Entonces terminamos de rodar a finales del 2019 y entonces el 2020, de manera que ahora mismo tenemos todo el material en nuestros discos duros. Está todo grabado y el 2020 es el año de montaje, de postproducción, ¿no? Entonces estamos trabajando intensamente porque, de nuevo, es montar muchísimo material. Entonces, organizar todo el material que tenemos, irlo y después, bueno, y estructurarlo en la forma en la que están los guiones, capitularmente. Y entonces, bueno, ahí es donde estamos en una fase bastante avanzada. Nuestra idea es que, y vamos más o menos el calendario, afortunadamente el confinamiento no nos ha afectado muy negativamente, porque como era una fase en la que lo que necesitábamos era muchas horas de estudio, muchas horas pues bueno, no ha sido, si nos hubiera pillado en fases donde teníamos que rodar o salir o viajes o lo que sea, pues nos hubiera retrasado todo mucho, ¿no? Pero no, hemos estado trabajando intensamente en despachos y, o sea, en nuestras casas y en el estudio. Y bueno, y seguimos, vamos bien con el calendario que nos habíamos planteado, de manera que, bueno, más o menos las cosas están pensadas para que a final de año, por cómo vamos, pues más o menos hacia final de año podríamos tener, digamos, los 11 capítulos finalizados. Sí, has hablado, exacto, de 11 capítulos y sin entrar mucho en spoilers. Bueno, yo tengo aquí el listado de los capítulos. El primero será una bienvenida al territorio de gravedad. Si se puede hablar de... Sin entrar en muchos spoilers, pero bueno, si se puede hablar de esta bienvenida, ¿en qué consistirá? De cada capítulo, por eso te lo digo. Claro, claro. Los dos, de hecho, al final hay los capítulos de alguna manera vienen pareados. Entonces, los dos primeros, el primero es el que realmente es Bienvenida a Territorio Gravedad. Y entonces, ese capítulo sí que introduce, digamos, todos los elementos que van a ser necesarios para los siguientes capítulos. Entonces, por una parte, introduce a todas las personas que van a ser de una relevancia central a toda la serie, porque puede haber un investigador que aparezca exclusivamente en un capítulo, en una entrevista. Pero hay otros, ya sea investigadores o personajes de la serie, que permean toda la serie. Es decir, que su presencia va a ser... siempre van a aparecer, digamos, de una manera u otra en todos los capítulos, ¿no? Y hay una hilazón, por eso, de ahí la idea de serie, ¿no? No son capítulos aislados. Se pueden ver aisladamente porque el contenido
científico sí que se puede ver de manera separada, pero creo que ganan en profundidad si se los ve pues de manera, pues eso, como una serie, en el sentido que hay ciertas tramas que continúan de un capítulo a otro, ¿no? Entonces, en ese primer capítulo es una doble introducción. Por una parte, a todos los personajes esos que van a ser estructurales a la serie, y por otro lado, también juega el papel de introducción a la propia gravedad. Es decir, de hecho, el capítulo 1 y el 2 también tienen esa idea de que lo que intentas es, como primer paso, decirle al espectador qué es la gravedad de una manera pues sencilla, a la vez atractiva, y adentrarle un poco en casi, o sea, en qué es lo que tiene que tener en su mente para después poder ver el resto de capítulos, ¿no? Porque si no sabes ciertos aspectos, si no los tienes un poquito, es como recordarle, ¿no? al espectador, recordarle, mira, de esto vamos a hablar, ¿no? La gravedad tiene que ver mucho con el tiempo, la gravedad tiene mucho que ver con la curvatura del espacio, la gravedad. Entonces, ese tipo de cosas son las que se intentan transmitir en ese primer capítulo y también segundo, ¿no? El segundo, el primero en ese sentido es más bienvenida porque es la introducción a los personajes. El segundo capítulo ya lo que hace es intentar transmitir también al espectador que la gravedad no es algo exclusivamente abstracto, que también tiene componentes abstractas, matemáticas y un poco abstrusas, pero después que tiene una componente muy cercana, es decir, es algo que afecta a cosas que están a nuestro alrededor y que en ese sentido no es algo tan distanciado de nosotros, ¿no? De nuestra experiencia. Entonces, intenta justamente pues, empezar a introducir varios de los conceptos que son como más, que son más llamativos, ¿no? El que la gravedad, cuando Einstein la formuló, pues era realmente una teoría que vivía en un mundo teórico, o sea, era una cosa muy para especialistas, porque exclusivamente lo que hacía era corregir, podías ver, bueno, cambiaba la visión, o sea, su manera de entender el mundo hacía que las cosas fueran completamente distintas a la visión previa, ¿no? Que era basada en la física de Newton. Pero en términos calculísticos, en términos prácticos, pues digamos, solo introducía unos decimales en ciertas medidas, de manera que casi ni se podían comprobar. Es decir, eran cosas que, o sea, que tenía una gran belleza estructural, pero prácticamente no podías utilizar esa teoría para predecir nada nuevo o para encontrar un efecto que fuera especialmente llamativo. Era como, sí, o sea, conceptualmente llamativo, pero en la práctica prácticamente despreciable, ¿no? Entonces, eso es como empezó la relatividad, ¿no? Por eso también, durante bastantes años, medio siglo, digamos, del siglo XX, pues hubo actividad, pero tampoco fue la teoría central a la que los físicos se dedicaban, porque los físicos, en mayoría, pues casi preferían dedicarse a la otra gran revolución del siglo XX, que era la física cuántica, porque la física cuántica, aparte de ser a nivel conceptual también una gran revolución, equiparable a la de relatividad, pues después tenía una cantidad de cuestiones experimentales. Había una cantidad de cuestiones experimentales que muchísima gente se podía dedicar a montones de diversos aspectos, desde cosas muy atómicas hasta cosas de materia condensada, de cómo se comporta un metal, de cómo se comporta un material. Es decir, había una graduación de cosas a estudiar inmensa, ¿no? Y además muy atractiva. Mientras que la relatividad en ese sentido era más de una gran belleza, pero como más aislada, ¿no? Más intocable, ¿no? Era como una teoría más por gusto. La gente que la estudiaba más por un gusto estético que porque tuviera esas aplicaciones prácticas. Pero eso está cambiando, eso ha cambiado muchísimo. Y entonces, después de 100 años, justamente, pues la gravedad a la que nos enfrentamos en el siglo XXI ya no se parece a esa, en ese sentido, sino que ha permeado la tecnología y está detrás de varios de los desarrollos tecnológicos más importantes de la actualidad. Entonces,
y ahora hay muchísimos datos, o sea, hay muchísimos datos que se contrastan con teorías gravitatorias y que la gente puede estudiarlos, tanto en cosmología como en física de agujeros negros, como en cuestiones tan cercanas a la experiencia diaria como los GPS. Y es que, pues eso, un GPS es un sistema que llevamos todos en los bolsillos y que nos ayuda a dirigirnos a las ciudades y nos dice, mira, hay una tienda, hay una ferretería ahí a 100 metros a la izquierda, ¿no? Pues eso se basa en unos sistemas que para alcanzar la precisión que actualmente tienen necesitan saber de relatividad general. Entonces es llamativo, digamos, si Einstein levantara la cabeza, probablemente se sorprendería mucho de que la tecnología haya llegado a tal precisión que ahora ya aquellos términos que cuando él los construía le parecían muy interesantes pero despreciables, pues ahora ya no los puedes despreciar, sino que tienes que tenerlos en cuenta porque si no, no consigues que funcionen bien ciertos instrumentos, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que esa parte es la parte nuclear del capítulo 2. El capítulo 2 intenta transmitir esa idea, esa transición entre la transición y también el hecho de que hay muchos efectos gravitatorios modernos, digamos, de relatividad general, que están cerca de nosotros. Que no hace falta hacer una cosa, no hace falta estudiar cosas muy complicadas, digamos, para percibirlos. Es el capítulo 2. Después, el 3 y el 4 es lo que tú dices, vienen por bloques los capítulos, claro, de 2, ¿no? Eso es. Entre pesos pesados. Después está el capítulo 3 y el 4, que van sobre cómo, digamos, una vez que termina el capítulo 2, lo que se describe es que la relatividad general hay como 3 sitios en los que se aparece de la manera más brillante posible, ¿no? Y esos 3 sitios donde es súper vistosa y donde es totalmente necesaria para entender todos los conceptos que ahí aparecen, es, por un lado, lo que son estrellas, física de estrellas compactas, es decir, estrellas muy compactadas, en que su materia está muy compactada. Por otro lado, está la cosmología, es decir, el estudio del universo a gran escala, y como tercera línea está lo que es la física o astrofísica de ondas gravitatorias o ondas gravitacionales. Entonces, esas 3 cosas son lo que conforman 3 bloques de 2 capítulos cada uno. El 3 y 4 va justamente sobre cómo son las estructuras compactas y qué física está detrás de ellas, ¿no? Entonces, las estrellas compactas, pues, digamos, el universo lo que hace es generar, gracias a la gravedad, pues va generando estrellas y las estrellas pues nacen, viven y mueren y después de esas cenizas pues vuelven a nacer otras estrellas y tal, y hay un montón de procesos complejos, pero al final, digamos, sí que se ve una tendencia a que una vez que se han ido formando estrellas, pues cada vez aparecen objetos más exóticos y aparecen objetos más compactos. Y justamente esos objetos más compactos son los que requieren de manera, para entenderlos bien, requieren de la relatividad general. Entonces, ahí nos encontramos, pues, por ejemplo, con estrellas de neutrones. Estrellas de neutrones ya son objetos que tienen una gran compacidad y que tienen efectos que son muy relativistas, se dice, ¿no? Más allá de las estrellas de neutrones están ya los... Y entonces, el capítulo 3, pues, digamos, iría de explicar toda esa... lo que yo llamo muchas veces el ecosistema estelar, ¿no? Todas esas idas y venidas, todos esos nacimientos y muertes y cómo se generan cosas que cada vez van requiriendo más y más de la relatividad general. Y el último estadio de esa ecología es justamente los agujeros negros, que se consideran en primera instancia como, digamos, la muerte, el punto final del colapso gravitacional. Es cuando la gravedad ya gana la partida a cualquier otra interacción. Entonces, el capítulo 4, a ver, he dicho 3-4 exactamente, el capítulo 4 es el de agujeros negros. Es el que sería ya dentro de esa estructura de compacidad, pues el que uno dedicado exclusivamente al objeto más compacto imaginable, que es un agujero negro. Y bueno, ahí tenemos pues la suerte de que justamente pues el año pasado se hizo la primera fotografía
la primera imagen de un agujero negro, el agujero negro supermasivo que hay en la galaxia M87. Entonces, bueno, es un tema que hemos podido seguir en directo, digamos, por ejemplo, ¿no? Tenemos compañeros en el Instituto de Astrofísica y en otros centros que han participado de este proyecto, ¿no? Entonces, digamos, conseguimos rodar prácticamente los momentos en los que ellos habían ya descubierto esa imagen, tenían los datos, los estaban analizando, pero todavía no habían hecho ninguna rueda de prensa ni los habían hecho públicos, y después estuvimos presentes en la primera, cuando se hicieron públicos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un capítulo que ha quedado especialmente de actualidad y muy, muy interesante, muy, muy novedoso. Se han hecho muchas cosas sobre agujeros negros, pero yo creo que este capítulo va a ser muy distinto a otras cosas que se puedan ver sobre agujeros negros. Antes de continuar, yo pienso que los oyentes de la Fábrica de la Ciencia estarán deseando que aparezca en cualquier medio para difundir estos capítulos, porque lo que nos estás explicando es súper interesante. De hecho, aprovecho para decir que también en esta fase de postproducción, pues abrimos unas redes sociales, un Facebook, un Instagram, en el que estamos haciendo pues un cuaderno de bitácora de cómo es esta serie, ¿no? Es decir, conforme vamos montando y tal, pues sacamos pequeñas piezas, pequeñas píldoras pues justamente para motivar, ¿no? Para que la gente que sepa que esto existe, que sepa que esto va a tener su formato final, pues aparecerá a final de año y tal, o principios del 2021. Pero bueno, mientras tanto, pues ir diciéndoles, mira, este es el tipo de cosas que vais a conseguir ver aquí, ¿no? De manera mucho más extensa que estas pequeñas píldoras que duran un minuto. Entonces, bueno, el siguiente bloque, el siguiente bloque es cosmología. Entonces, luego son 2 capítulos, que es el 6 y el 5 y el 6. El 5 y el 6. Que lo que hacen... Dirá a los oyentes, ¿cómo se lo sabe este hombre? Que lo tengo delante. Entonces, yo estoy de memoria, aquí no tengo ningún papelito. Sí. Bueno, la cuestión es que el 5 es como una introducción a lo que es la cosmología moderna. Es decir, lo que explica es los aspectos básicos de la cosmología, cómo entendemos hoy en día el universo a gran escala. Es decir, la evolución galáctica, la expansión, la existencia de una radiación de fondo, la existencia de materia oscura. Es decir, todos los aspectos, digamos, centrales a la manera en que entendemos el universo. Y después un segundo capítulo se centra en algunos aspectos como los que han aparecido de manera más sorprendente y más reciente en el tiempo, como es la existencia de energía oscura. Es decir, el universo, pues las medidas más recientes indican que el universo está acelerando, se está expandiendo, pero la velocidad de expansión está aumentando, en vez de que todo el mundo pensaba que debería estar disminuyendo. Porque la gravedad normalmente lo que hace es que es como si una explosión, o sea, tú haces una explosión, pero la gravedad siempre intenta, pues es una fuerza de atracción. Entonces, debería intentar que una cosa que se está disgregando, pues intentar que no vaya tan rápido, que cada vez que la gravedad intente parar, ¿no? Es como cuando tiras una piedra hacia arriba, ¿no? Pues tiras una piedra, pues conforme va subiendo cada vez va más lenta, porque la gravedad va tirando de ella, ¿no? Entonces, eso es lo que todo el mundo esperaba, pero al final, cuando se han hecho medidas de precisión, pues se ha visto que es lo contrario. Parece ser que la piedra esta, que es el símil es el universo de manera completa, en vez de ir frenando su velocidad, va aumentando su velocidad. Entonces, eso es algo que ha sido muy sorprendente y que, bueno, todavía no sabemos exactamente cuál es la razón por la que eso sucede. Pero lo que sí que está claro es que tiene que ver con una cuestión gravitatoria de cómo ejerce la gravedad del universo a esas grandes escalas, ¿no? Entonces es una incógnita a nivel gravitatorio en que bueno, muchísimos esfuerzos se están dedicando justamente a intentar en los años venideros, pues intentar comprender mejor cómo se comporta esa energía oscura, ¿no? Y nada, después el siguiente bloque
ya pasaríamos a los capítulos 7 y 8, ¿no? Que serían sobre ondas gravitatorias, ondas gravitacionales. Entonces, la separación capitular ahí es como que el primer capítulo se dedica a lo que son las primeras detecciones. Hubo una primera, las ondas gravitacionales se han buscado durante muchísimos años, pero eran algo que estaba predicho por la teoría de Einstein. Todo el mundo, los científicos, pensábamos que debían estar ahí. Había evidencias indirectas de que así era, de que eso era el caso, pero no se habían podido detectar, porque cuando llegan a la Tierra, cuando hay un fenómeno que las genera, pues a lo que llegan a la Tierra son tan tenues que no hay manera de detectarlas, ¿no? Es como si tuvieras en un análogo luminoso, es como si quisieras ver un objeto a mucha distancia, pero un objeto que prácticamente no está iluminado, que no tiene ninguna luz propia. Entonces dices, ¿cómo lo voy a ver, no? Pues es tan tenue que no, aunque miro, no consigo ver su brillo, ¿no? Pues eso es lo que pasaba, ¿no? Con las ondas gravitatorias, es que no consigues ver este brillo, ¿no? Pero al final, pues hubo gente muy ingeniosa que dijeron, bueno, si hacemos todo un programa de desarrollos tecnológicos y de mejora tecnológica en esta dirección, podemos eventualmente detectarlas. Entonces, para eso, pues sobre todo Estados Unidos diseñó todo un programa, bueno, otros países también, en Europa también se han hecho instrumentos equivalentes, ¿no? Entonces, es lo que se llaman los detectores, los observatorios de ondas gravitatorias o detectores de ondas gravitatorias, que son grandes interferómetros, son como unas Ls gigantes, dos brazos gigantes, en donde por dentro va un láser. Y entonces, pues con esos láseres lo que se intenta es ver si la longitud de esos dos brazos colocados de manera una L, ¿no? Es como tienes dos brazos gigantes de 3 kilómetros, 4 kilómetros de longitud, pues ver si la longitud de uno de los brazos se acorta o se alarga con respecto a la del otro. Que esa es la asignatura, la señal, digamos, de que haya una onda gravitacional que haya pasado por ahí. Pero claro, al final lo que se intenta medir es si el brazo que tiene 4 kilómetros de longitud, si tiene unas fracciones de un protón, del radio de un protón mayor que el otro brazo. Es decir, estamos hablando de eso. Es un reto tecnológico bestial. Vamos, yo soy físico y me sigo sorprendiendo. Pues si esto te sorprende, imagínate nosotros. Que esto se haya llegado a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos en eso pues tuvo el proyecto, el observatorio que se llama LIGO, ¿no? Pues ha estado en desarrollo constante durante prácticamente 40 años, desde sus inicios, su etapa inicial, digamos, hasta que ha sido capaz de detectarlas, ¿no? Y en el momento en que las ha detectado, pues que fue en el 2016 cuando se anunció, pues bueno, ha sido todo una revolución en el mundo de la ciencia en general y de la gravitación, por supuesto, ¿no? Porque es un sistema que permite obtener datos directos de origen gravitatorio que antes no teníamos disponibles, ¿no? Entonces, el primer capítulo cuenta eso, cuenta esa aventura de la primera detección, de cómo se produjo y también de cómo se están detectando ya. A partir de ese momento, pues ya se han empezado a detectar rutinariamente, sobre todo coalescencias, lo que son eventos, sucesos en el universo que normalmente son choques de agujeros negros. Pues tienes dos agujeros negros que están dando vueltas uno alrededor del otro. Eso produce que pierdan una cierta energía y al final acaban chocando uno con el otro. Y en ese proceso de giro y choque final, pues emiten una gran cantidad de ondas gravitatorias que aún así cuando llegan aquí son absolutamente pequeñitas, pero que las conseguimos detectar. Y una vez que detectas esa señal, es como un sonido, lo que detectas se parece más a oír que a ver, de alguna manera, y entonces la detectas, la oyes y según la forma concreta de ese sonido, pues puedes extraer un montón de información de cómo eran esos agujeros negros, a qué distancia estaban, qué masas tenían, si estaban deformados, si no estaban deformados, si rotaban, si no rotaban. Entonces, hay un montón de información
que después, claro, se contrasta con teoría para depurar la teoría y a la vez, pues cada vez tener más precisión a la hora de entender fenómenos que suceden ahí en los confines del universo, ¿no? Entonces, ese es el capítulo inicial de ondas gravitatorias. Y después, el capítulo segundo de ondas gravitatorias lo que hace es más bien describir el futuro de la astronomía de ondas gravitatorias. Entonces, en vez de centrarse en estos detectores que ya están en funcionamiento y están en Tierra, pues sobre todo habla de un proyecto futuro que se está ahora mismo desarrollando, que se llama LISA, que es hacer lo mismo, construir un detector de ondas gravitatorias, pero en vez de en la Tierra, en el espacio, a base de satélites. Y ese proyecto es súper ambicioso porque, digamos, lo que consigue es que en vez de que el brazo en la Tierra de ese detector tenga 3 kilómetros, pues en el espacio ese brazo puede tener 3 millones de kilómetros. Es decir, son 3 satélites colocados a 3 millones de kilómetros cada uno del otro, ¿no? Entonces, claro, el nivel de precisión que eso puede alcanzar es mucho mayor, aparte de que también mira el espectro gravitatorio, en el mismo sentido que el espectro electromagnético, pues mira en otro dial, ¿no? Mira fenómenos que suceden en otras longitudes de onda. Es como estar viendo en otro color distinto, ¿no? Entonces, ese proyecto, en el momento en que esté en funcionamiento, pues va a ser una fuente de datos del universo primitivo, uno de los más grandes, ¿no? Digamos, uno de las fuentes más importantes de datos. Y bueno, desde que se observaron las ondas gravitatorias por LIGO, pues este proyecto va adelante a muy buen ritmo. Hay grupos en España trabajando también tanto en la parte tecnológica como en la parte exclusivamente científica, digamos, de preparación para poder entender los datos que ese objeto, que ese detector va a arrojar. Y nada, estaba previsto su lanzamiento para el 2030. Entre el 30, bueno, al principio se decía el 2034, bueno, en los primeros años de la década de los 30. Lo bueno es que en el 2017, 16-17, se lanzó una primera versión, uno de estos satélites, se lanzó un prototipo de estos satélites, ya se lanzó con éxito. Es lo que se llamaba el LISA Pathfinder. Pathfinder es como el que busca el camino, ¿no? Es lo que se llama un demostrador tecnológico, es un objeto que se utiliza justamente para ver si las tecnologías están suficientemente maduras para poder embarcarse en el siguiente estadio, ¿no? En el siguiente estadio tecnológico. Y ese proyecto fue un éxito rotundo, ha sido un éxito rotundo. Y nosotros también en el documental hemos sido capaces de seguir porque hay un grupo importante en Barcelona que ha trabajado en ese proyecto. Y entonces, pues bueno, estuvimos visitando las instalaciones y bueno, fue muy interesante. Toda la información que nos proporcionaron, tanto en entrevistas como en tanto eso, ¿no? Como en las visitas de las propias instalaciones, pues fue muy interesante. Y eso es lo que conforma ese capítulo. Enviamos un saludo hablando del proyecto LIGO a Alicia Sintes, una gran amiga de este programa. Claro, Alicia es, digamos, una de las protagonistas del capítulo, el primero de ondas gravitatorias. Es decir, porque su grupo es el grupo que es parte del consorcio LIGO y entonces su trabajo ha sido fundamental para poder analizar los datos que ha arrojado ese observatorio. Entonces, su grupo en las Islas Baleares, entonces nosotros estuvimos visitando las Islas Baleares y su universidad y, de nuevo, el grupo de trabajo, y tenemos unas entrevistas súper bonitas, tanto a Alicia como a otro de los integrantes del grupo, senior, que es Sasha Husa, que también tenemos una entrevista muy interesante con él. O sea que sí, esos van a ser bueno, yo diría que son casi los protagonistas científicos del capítulo primero sobre ondas gravitatorias. Capítulo 9. Entonces después ya pasamos a una última fase también de 2 capítulos,
es como cambiar de tercio. Es como que ya he dicho que la relatividad general, pues estos tres sitios, lo que es estrellas compactas, cosmología y ondas gravitatorias, es los sitios donde más luce, ¿no? Donde su importancia es central. Y entonces ahí, pues es como que, bueno, eso es lo que conforma todo lo que entendemos por gravitación ahora mismo, ¿no? Pero el problema es que hay más. El problema es que la propia relatividad general, que es una teoría que por ahora es súper exitosa a la hora de explicar los fenómenos gravitatorios, pues hay muchas evidencias teóricas que nos indican a pensar que no es la última palabra sobre la gravedad, sino que debería haber una teoría que fuera como una versión mejorada de la relatividad general, que no sabemos cómo será y cuántos probablemente implique de nuevo un cambio completo en nuestra manera de entender el espacio y el tiempo. Pero bueno, ahora mismo pues es un tema de investigación, es las fronteras, es lo que nosotros diríamos que son las fronteras del territorio de gravedad, ¿no? Es cuando llegas a ese territorio, hay una zona que es más o menos conocida y que la empiezas para los investigadores y la vamos a visitar entera, pero hay un momento en que te adentras en una zona ya un poco de penumbras, en el que ya no sabes bien qué encontrarte ahí, ¿no? Eso suele ir bajo el epígrafe gravedad cuántica. Es decir, se necesita, mucha gente, la mayor parte de los investigadores pensamos que la gravedad debería de alguna manera adquirir algún tipo de comportamiento cuántico. Pero lo que no se sabe es ni cómo hacer eso ni a qué repercusiones nos va a llevar, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que se hace es que una vez que se termina con la parte de relatividad general clásica, pues se dice, bueno, pero hay algo más allá, hay algo en esas penumbras, tal, y entonces decimos, bueno, pues aquí ya es un terreno más ignoto, más especulativo, pero en el que se está dedicando mucho esfuerzo teórico, porque claro, la teoría siempre intenta, tiene que guiar, o a veces la propia teoría guía en los propios experimentos para observar cosas, o sea que siempre van ligadas, ¿no?, las dos cosas, las observaciones y la teoría. Entonces, bueno, esos dos capítulos, el 9 y el 10, pues van sobre gravedad cuántica. El primero es, de nuevo, un capítulo donde más bien discute por qué es necesario esto, por qué hay que liarla más, ¿no? Si ya la relatividad general es suficientemente compleja en sí misma, ¿por qué es necesario añadirle otra complejidad añadida, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos de nuevo pues, opiniones de investigadores de por qué se debe hacer. Y después también se narran pues cosas que se han hecho ya en esa dirección, siempre de manera pues un poco rudimentaria. Es decir, cosas que ya mezclan conceptos de gravedad con conceptos de cuántica, pero no de una manera perfecta, totalmente lubricada, ¿no? Porque todavía no sabemos hacer eso, sino que hay gente pues, que lo que ha sido capaz es decir, bueno, si estas dos cosas debieran mezclarse adecuadamente, pues hay algunas conclusiones que se pueden sacar simplemente del hecho de saber hacia dónde vas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de los resultados estrellas, una de las personas estrellas de todo esto, pues fue Stephen Hawking. Stephen Hawking fue, digamos, ya era famoso, pero se hizo súper famoso por encontrar un resultado estrella, ¿no? Que fue el resultado de que los agujeros negros, si se les somete, si se les corrige por efectos cuánticos, pues no deberían dejar de ser lo que se entendía en la física clásica como la muerte estelar, algo inerte que ya no hace nada, y los convertía en unos objetos súper interesantes, en el que tenían, pues eran objetos térmicos, eran objetos más parecidos en algún sentido a estrellas, tenían una cierta emisión, tenían una cierta evolución y había que entender todo eso, ¿no? Entonces él abrió todo un campo de investigación que es, digamos, pues esta frontera, ¿no? Estos agujeros cuánticos corregidos, estos agujeros negros con aspectos cuánticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el capítulo 9 y el capítulo 10 pues se centra más bien en intentos. Ya desde el otro lado hay gente que es más purista y lo que intenta es decir, no, vamos a ver, si queremos construir perfectamente un edificio que tenga la gravedad y la cuántica, tenemos que empezar por los cimientos
y tenemos que construir unos buenos cimientos en esa dirección. Entonces, hay diferentes grupos en el mundo que intentan hacer eso. Y lo que hace ese capítulo es contrastar diferentes maneras en las que diferentes grupos están intentando hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hay dos teorías que compiten, digamos, en esa dirección. Hay más, pero dos son las como más importantes. Una es la teoría de cuerdas y otra es la teoría de lazos. Entonces, ambas teorías, la teoría de cuerdas y la teoría de lazos, pues pueden ser teorías de gravedad cuántica. Pueden ser teorías en las que hay una gravedad que tiene aspectos cuánticos y que se está intentando en ambas aproximaciones, pues, entender cuáles son las repercusiones de una teoría de esta naturaleza, ¿no? También, sobre todo, para ver si tiene alguna predicción, si la teoría de lazos o la teoría de cuerdas nos conduce a una predicción concreta, de decir, pues si esta teoría es correcta, pues debería haber tal cosa en tal sitio, ¿no? En el momento en que eso lo digan, pues es cuestión de diseñar los experimentos adecuados para ver si es verdad o si es correcto o incorrecto esas afirmaciones, ¿no? Y pero eso constituye pues una gran aventura intelectual, digamos, en que ahora mismo la teoría está un poquito por delante de las observaciones, pero bueno, como se está viendo, pues las observaciones siempre acaban pillándote y a veces incluso te adelantan, ¿no? O sea, en la historia de la ciencia, pues es como un muelle, ¿no? No se sabe. A veces va uno por delante, otro por detrás, otro por delante, nunca sabes, ¿no? Y bueno, entonces ese sería el último bloque, que es el de ya en la frontera del territorio de gravedad. Y la serie, pues terminaría con un episodio final, con un episodio 11, que es un episodio ya de tipo epílogo. Que es un episodio que lo que pretende es realmente pues sintetizar todo lo contado, es terminar la aventura, ¿no? Terminar el viaje, pues indicando que, bueno, que seguramente nos hemos dejado muchas cosas en el parque, que la gente debería volver a visitarlo. Y bueno, sobre todo, pues eso, es dejar abierto discusiones futuras. Estamos esperando a que podamos poder ver ya estos capítulos porque se ven muy interesantes. Es verdad que el tema de la financiación siempre frena poder realizar estos tipos de proyectos, pero ¿hay algún interés o por lo menos alguna idea de futuro que se pueda ampliar a otros campos? No solamente de la física, sino del resto de la ciencia. Bueno, hemos recibido algunos comentarios de interés, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, yo trabajo en el CSIC, ¿no? Pues gente en la vicepresidencia del CSIC, cuando mostramos el proyecto a la vicepresidencia, pues les pareció espectacular y entonces decían, esto sería bueno que en algún momento pues se incentivara que se hicieran cosas equivalentes en otros campos, ¿no? Es decir, ya te digo, esto es una cosa para la gravitación, pero se podrían hacer cosas equivalentes, bueno, en casi cualquier actividad. Bueno, siempre que sean actividades científicas, pues eso, que tengan ya o sea, que no sea una cosa minúscula, ¿no? Que sea un campo de investigación amplio en el que, entonces, por ejemplo, pues ya te digo, biología, o sea, es decir, en el CSIC, digamos que hay muchas áreas de investigación, hay cosas desde troncales hasta cosas ya, digamos, más... o sea, hay una estructuración científica dentro del CSIC y prácticamente para cada una de esas ramas se podría hacer cosas equivalentes. Entonces la verdad que sería un proyecto, pues bueno, ya multiplicaría lo que hemos hecho nosotros, pues multiplicaría por 10 lo que hemos hecho en esta serie. Ojalá la gente vea esto y piense que le motive a proponer una cosa equivalente en su propia área de trabajo, de investigación. Bueno, desde la Fábrica de la Ciencia vamos a poner nuestro granito de arena para poder divulgar al máximo esta idea. Me parece genial y que a ver si se animan otros colegas, ¿no?, del mundo de la ciencia. Y es curioso porque, no sé si te das cuenta, pero me está entrando la luz del sol por aquí, por
por la ventana y luego cuando ponga este vídeo en cámara rápida voy a ver cómo se va moviendo la luz y que tiene que ver mucho la gravedad, ¿no? De por qué la Tierra se mueve alrededor del Sol y por qué ese movimiento, ¿no? Bueno, ha sido más que una cosa anecdótica que otra. Bueno, pues... No, la gravedad siempre decimos que la gravedad es la fuerza más... es la más cotidiana, o sea, la más sencilla porque rige cosas, pues eso, como el por qué hay día y noche, ¿no? Entonces es una fuerza y además, bueno, el peso de las cosas, ¿no? Es decir, que constantemente estamos, en el momento en que nos levantamos de la cama estamos sometidos a la gravedad constantemente, ¿no? Y sin embargo, ese fenómeno tan intuitivo que ha estado con nosotros desde siempre y tal, pues después entenderlo en toda su dimensión, pues acaba convirtiéndose en una cosa nada pequeña, ¿no? Sino una cosa, un territorio gigantesco, ¿no? En el que, entonces es una de las cosas que yo quería, especialmente era uno de los puntos que yo quería transmitir, ¿no? Yo creo que tengo un amigo que una vez, pues cuando nos conocimos y tal, me preguntaba, bueno, ¿en qué trabajas? Tal, no sé qué, y físico. Y yo decía, bueno, yo estudio, pero en concreto, ¿qué estudias? ¿No? Y yo digo, yo estudio la gravedad, ¿no? Y entonces él decía, bueno, la gravedad, pero es como, se puede, o sea, la gravedad no es eso de que las cosas se atraen, ¿no? Era como... ¿Qué hay más, no? O sea, ¿cómo se puede dedicar una vida a la gravedad, no? Y entonces le decía yo, ¡puf! Se queda, ¿no? Bueno, realmente es una fuerza misteriosa. Claro. Ni te imaginas lo amplio que es la cantidad de cosas diferentes que aparecen bajo un concepto sencillo, aparentemente sencillo. Y era una de las cosas que yo quería transmitir con esta serie. Pues lo repito, muchísimas ganas que esto se pueda emitir, porque no solamente los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, sino todo el mundo que escuche, que se pueda meter en la web gravityland.eu para poder, los oyentes que quieran consultar sobre este proyecto. Y se nos va a hacer muy largo estos meses hasta final de año porque tengo muchísimas ganas, te lo digo de verdad, tengo muchísimas ganas de poder. Sobre todo nosotros. Claro, imaginaros, ¿no? Que vosotros tenéis más ganas incluso, claro. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Que sepáis que tenéis la Fábrica de la Ciencia siempre para cualquier cosa, para por lo menos echar una mano en la divulgación o lo que haga falta. Y nos vemos en otra ocasión, pero ya hablaremos más profundamente de temas como la gravedad, agujeros negros, la expansión del universo y todas estas cosas que ocupa la física y la física teórica. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a ti. Nada, un placer, como siempre. Desde la dirección de la Fábrica de la Ciencia te agradecemos tu fidelidad. Hazte fan de la fábrica y podrás tener acceso a contenidos extras, eliminar publicidad y otras interesantes ventajas. Gracias por ayudar a engrasar las máquinas de la fábrica y ahora pasamos a un nuevo programa de la Fábrica de la Ciencia.